Molt bé, doncs, bona vesprada a totes i a tots. Benvinguts a aquesta darrera xerrada del cicle de conferències La cuina del reportatge, tècniques i estratègies. Tenim el plaer de poder tancar aquest conjunt de ponències amb la intervenció d'un periodista alacantí com Mariano Sánchez Soler. Mariano Sánchez Soler és llicenciat en Ciències de la Informació en la Universitat Complutense de Madrid i va ser allà, en la capital de l'Estat, on inicià la seva trajectòria periodística. Els seus primers treballs, en 1980, es realitzà com a redactor de la secció de tribunals del Periódico de Catalunya. En aquella intensa època de la transició també col·laborà en setmanaris com Actual, Primera Plana i Interviu. Mariano, que en alguna ocasió ha confessat que optava pel periodisme perquè el que de veritat li agradava era escriure i contar històries, pogué de veritat exercitar-se en l'ofici com a part de la redacció de la revista Tiempo, on entrà en 1983 per a formar part de la secció d'investigació i reportatges especials. 3 anys més tard, en 1986, assumiria la direcció de l'equip d'investigació d'aquest setmanari, liderant així una activitat essencial de qualsevol mitjà informatiu i que actualment, tot i que és portada al cinema i guanyant Oscars, diríem que aquesta activitat està extingida pràcticament del panorama periodístic espanyol. Com a fruit del seu treball, al llarg d'aquests anys, Mariano publicà diversos reportatges al voltant d'una realitat que havia quedat oculta a l'escrutini públic, l'enriquiment que havia aconseguit la família Franco al llarg dels vora 40 anys de dictadura. D'eixa exhaustiva i acurada investigació naixia anys després el llibre Los Franco S.A., del que avui ens parlarà Mariano en detall. L'obra publicada en 2003 radiografia el que va ser l'ascens, la consolidació i el posterior declivi de la família Franco i el seu cercle d'amistats més pròximes. Un excel·lent treball periodístic que situa el focus sobre històries que actualment ens resulten molt familiars. La sospitosa actitud d'un gendríssim, diners a Suïssa, fraus a Hisenda, operacions immobiliàries de dubtosa legalitat i que en efecte permeten comprendre com la corrupció que ens acompanya avui en dia té clares arrels en un comportament exercit amb impunitat per les èlits del país durant molts anys. El treball de Mariano contribuí a la visibilitat i també a la denúncia d'aquesta molesta realitat a partir de les tasques pròpies del periodista que creua portes i portes i que planteja preguntes i més preguntes, consultes d'arxius, revisió de documents, viatges, entrevistes amb fonts no fàcilment col·laboradores, en definitiva diríem periodisme en estat pur. Aquest títol, però, no ha sigut ni de lluny l'única publicació de Mariano, que, a banda de treballs periodístics en profunditat, també ha fet una significativa incursió en el camp de la poesia i de la novel·la negra, un gènere que reconeix practicat perquè, en part, la ficció li permet contar la veritat que moltes vegades no ha pogut ser demostrada de forma judicial o històrica i que no pot abordar des de la seva faceta periodística. La seva tasca literària ha sigut també amplament reconeguda per nombrosos guardons, entre els quals podem destacar el Premi de la Crítica Literària Valenciana per l'obra Anatomia del crimen o el Premi Internacional de Novel·la Negra L'Act Confidencial per la publicació de l'assassinato de los marqueses d'Urbina. Sense allargar-me més, agraint-li molt que hagi acceptat la invitació de visitar avui la Universitat de València, dono ja pas a Mariano perquè pugui compartir amb tots nosaltres la seva experiència i les seves reflexions al voltant del reportatge periodístic. Muchas gracias. Bueno, voy a ponerme de pie, que si no me... La primera pregunta es, ¿habéis mirado los reportajes? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Bueno, por lo menos algunos o algunas, ¿no? Vale. No, digo porque, claro, una cosa es hablar y dar doctrina y otra cosa es hablar después de que hayáis visto o hayáis leído el trabajo, ¿no? Bueno, voy a contaros cómo funcionaba en mi época, por lo menos, un periodista de investigación. Yo, como ha dicho Adolfo, yo entro en el Periódico de Cataluña, en el año, antes del año 82 o por ahí, de corresponsal en Madrid, y me encargo de tribunales. O sea, el compañero que hacía tribunales se va a la mili, como veis éramos periodistas bastante jóvenes, y yo, como me había librado por ciego, pues cubrí el espacio de los tribunales. Entonces me encontré con que por los tribunales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Audiencia de Madrid, pasaba todo. Pasaba desde escándalos económicos tipo Rumasa hasta ETA, pasaban todos los terrorismos de la transición, el terrorismo extrema derecha de la transición, delitos económicos para aburrir, porque la Audiencia Nacional es un estamento jurídico donde especial
heredero del Tribunal de Orden Público, donde se tocan aspectos que se supone que tienen una dimensión estatal, ¿no? Bueno, total que yo entré a trabajar ahí, empecé a hacer casos como el caso Urquijo, que soy el mayor experto en el caso Urquijo, lo digo así para que sepáis, el mayor que queda, sin haber, ¿por qué? Porque es un crimen que yo cubrí. Yo en el Periódico de Cataluña cubrí el crimen, cubrí el juicio, cuando todavía no había llegado las televisiones demenciales. Bueno, en pocas palabras, que ese trabajo del caso Urquijo y el hecho de que yo hiciera información buscando, porque claro, el periódico se editaba en Barcelona, quiere decir que yo tenía que dar información, pero tenía que darle el toque catalán, o sea, si había catalanes implicados, si tenía alguna repercusión con Cataluña, en fin, lo clásico, ¿no? Tú trabajas para una redacción y, bueno, esa manera de verlo diferente me ayudó bastante, a que cuando me enfrentaba, iba a una rueda de prensa, por ejemplo, ¿no? Y venía pues no sé, el ministro de Agricultura, porque yo he cubierto, incluso he ido hasta con espardeñas, la Moncloa también, porque yo hacía todo lo que me echaran. Pero eso es pensar que yo empecé en el periódico, y voy a enrollarme poco en esto, pero para que entendáis, para que no os cunda el desánimo. Yo en el Periódico de Cataluña empecé como colaborador a piezas. Quiere decir, yo llegaba allí todas las mañanas a mi hora, me reunía con los jefes, me ponían en la mesa y decían, tal cosa, pum, me iba. Si se publicaba, cobraba, si no, no. La vida es así. Bueno, que no creeros que uno sale de ahí. Bueno, y me fue bien porque al año de eso me pusieron un sueldo fijo porque estaba ganando más dinero del que ellos estaban dispuestos a darme. Trabajaba sábados, domingos, no es un chiste, no es un chiste. Resulta irónico, ¿no? Pero no es un chiste. Bueno, entonces yo ahí, digamos, ese trabajo que hice de tribunales es el que hace que me llamen en la revista Tiempo. La revista Tiempo me llama Julián Lago, que era el director entonces, que ya ha fallecido, y bueno, me contrata justamente por lo que había estado haciendo. Lo que había estado haciendo el caso Urquijo, porque iba a publicar incluso un libro instantáneo, pues yo me especialicé en libros instantáneos, de estos que haces en 24 horas. Se puede hacer, se puede hacer. Y tuvo un éxito, tremendo, ¿no? Bueno, entonces me llama y me incorporo a una sección que se llamaba Reportajes Especiales e Investigación. Habíamos 3 tíos, pero cada uno iba por su cuenta. Nadie se fiaba de nadie. No era un equipo de investigación. Era una sección donde nos habían metido a tres personajes, despachábamos con el director, como los equipos de verdad, ¿no? Despachábamos con el director, el redactor jefe se enteraba de lo que estábamos haciendo cuando el director decía que se podía enterar, vivíamos a nuestro aire, a cambio de eso teníamos que traer carne, semana sí, semana no, porque claro, nos pagaban para traer exclusivas y para investigar cosas, ir más allá de donde va la información. Y eso estuve varios años, hasta que por fin ya, con Pepe Oneto, hay un cambio de director, Pepe Oneto decide montar un equipo de investigación. Entonces ahí ya puedo elegir a un compañero que conocía el periódico, Jordi Gordon, y los dos formamos el equipo de investigación de Tiempo. El equipo de investigación, vamos a ver. ¿Cómo funcionaba eso? Es muy sencillo. Con el triunfo del Partido Socialista en el 82 se supone que se cierra la transición. La transición había significado que los periódicos, los periodistas, estábamos a favor de la democracia, con lo cual un régimen corrupto como la dictadura, donde todo un trapicheo generalizado, donde el tráfico de influencias era el orden del día y les parecía a todos bien, todavía no era delito en el Código Penal, donde la persecución de determinados delitos económicos era un país muy atrasado, era prácticamente, la gente ni declaraba Hacienda. Durante el franquismo se podía hacer ahí el tonto y no te pillaban, ¿no? Bueno, para que veáis un poco la gran corruptela que había en el régimen. Entonces, el final de la transición, donde los periodistas de investigación nos dedicamos a denunciar abusos de poder, la policía, el ejército, los intentos de golpe de Estado, todo ese tipo de cosas, la violencia ultraderechista, una serie de cosas que sí que realmente ponían en peligro el proceso democrático. Y de alguna manera, pues, es una nueva generación de periodistas, en la que me incluyo, que ya no éramos funcionarios. Tenéis que pensar que la prensa hasta la democracia, la mayoría de los periódicos eran todos funcionarios del Estado, prensa del movimiento, si eras falangista mejor, podías llegar más lejos, más alto,
y bueno, era el Estado el que controlaba, aunque había medios privados, eran medios privados muy controlados por el Estado o por grupos grupos empresariales muy vinculados al régimen, más o menos. Había algunas cosas que no, pequeñas lagunas, pequeñas islas, pero realmente era así. Cuando llega en el 82 el PSOE, se supone que ya se ha cerrado más o menos la intentona golpista y toda la transición, y los periódicos deciden que ya vamos a dar caña, ya se puede denunciar todo, ¿no? O sea, entonces se puede denunciar todo, ¿qué quiere decir? Que los periódicos más importantes, los medios de comunicación más importantes, siguiendo la estela de Woodward y Bernstein y el Washington Post, siguiendo ese tinglao, montan equipos de investigación. Monta equipos de investigación un tiempo, lo monta Cambio 16, lo monta El País, lo monta Diario 16, lo monta La Vanguardia, digamos en los medios que en ese momento eran el periodismo más lanzado, más democrático, con algunas empresas surgidas después de la muerte de Franco, empresas privadas, que eso es bastante importante y tal. Y bueno, entonces estamos compitiendo. O sea, digamos, los periodistas de investigación, por ejemplo, en Madrid nos conocíamos todos. Y la historia era a ver cómo sacamos una exclusiva que no habían sacado los otros. Todavía había ese tipo de historia. Todos nos conocíamos y nos conocemos. De hecho, somos unos carrozas ya, algunos, aunque no lo creáis, algunos ya están muy castigados, ¿no? Pero por la vida, pero vamos, seguimos siendo amigos, ¿no? Entonces, estábamos en competición permanente. Entonces, los temas como el terrorismo de Estado, la corrupción en todos sus amplios abanicos, en el aparato de Estado y no en el aparato de Estado. Todas esas cuestiones eran las que nosotros tocábamos en Tiempo y en el resto de revistas. Y de hecho, pues nos competíamos. Eso era bueno para las empresas, porque las empresas ganaban dinero con la información. Todavía ganaban dinero con la información. Eso cambió, ¿eh? Pero de golpe y porrazo, tener un equipo sabueso, por decirlo así, que no estuviera sometido al día a día y que fuera, poco a poco, fuera un poco más allá y buscara con fuentes secretas, que como son, y fuentes distintas y lugares un poco recónditos, sacara la información, pues hombre, eso era rentable, porque se vendían los periódicos, se vendían así. Eso cambió años después, cuando llegaron los grupos multimedia, hubo esa concentración brutal, pero no voy a hablar de eso, pero en esa concentración brutal en pocas empresas toda la información, llegaron las televisiones privadas, que fue el elemento determinante, o sea, hubo toda la reconversión bancaria, que también fue importante eso, aunque no tenga que ver, tiene que ver, y ya cambió, ya las empresas ya no les interesaba. ¿Por qué? Pues porque tú tienes un equipo de investigación, aparte que es caro, en el sentido que tú tienes a lo mejor 2 o 3 redactores haciendo lo que quieren, bien pagados, pues eso es una condición sine qua non, haciendo lo que quieren, moviéndose y tal, pues claro, imagínate que sacas una información donde está vinculado el banco al que le acabas de pedir un crédito, o que uno de los mendas estos es un accionista, o es amigo del propietario, ¿no? Podéis tocar sitios muy molestos. Entonces, como ya estaba el negocio de las televisiones privadas, ya estaba toda esta historia, ya, digamos, la información se convierte en un gran negocio, está estudiado a nivel mundial, no es un proceso solo español, ¿no? Pues ya los equipos de investigación no interesaron. Esto fue en los 90. En los 90 ya empieza con las televisiones privadas, empieza la lucha, el periodismo ya se mete en el music hall, que digo yo, o sea, en la industria del entretenimiento, y ya no se sabe muy bien dónde está la frontera en muchos casos, ¿no? Bueno. Yo en el equipo de investigación, cuando estoy en el equipo de investigación de Tiempo, es cuando hago esos reportajes que habéis visto. Y esos reportajes que habéis visto, hay muchos más. Yo, por ejemplo, he sacado sobre corrupción policial, y bueno, tengo una carpeta así de querellas, todas ganadas, pero las guardo, porque esa es una cosa de todas las veces que se han querellado por los reportajes que yo he escrito, ¿no? La ventaja que había es que la empresa te apoyaba, con lo cual te avalaba. Siempre te ponían, te caía un juez facha, porque esto funciona así, un juez, por ejemplo, pues que odia al grupo Z porque Interview le parece inmoral, ¿no? Bueno, pues ese, como te caiga en su juzgado, pues a lo mejor, y para colmo viene la abogada del grupo, que es la misma abogada de Interview, y viene a defenderte a ti, eso es suficiente para el mundo real. No voy a liarme más con esta historia. Pero nosotros ahí, en ese periodo en que sí que les interesa la información, es cuando escribo esos reportajes. Y el mecanismo es muy simple, siempre es igual. Tú tienes una hipótesis de trabajo, tienes una hipótesis, dices, joder, este tío
este tío ha vivido muy bien, ¿no? Esto que está diciendo no es verdad, ¿cómo está esto? Y te pones a mirar, según las fuentes que tú tienes, según las posibilidades que tienes de investigar, según tu propia hipótesis, y con esa hipótesis de trabajo te lanzas a buscar. A veces encuentras, a veces no. Cuando no encuentras, lo aparcas, te vas a otra cosa, porque a lo mejor dentro de 6 meses vuelve a aparecer un dato, un elemento que hace que todo tenga sentido, ¿no? Eso me ha pasado con bastantes casos, algunos increíbles, folclóricos, ¿no? O sea, secta del Valls, cosas así. Bueno, entonces, muere Carmen Polo, y entonces el jefe me dice, bueno, hazte un reportaje, porque yo me he dedicado siempre a hacer reportajes, ¿no? Mi género profesional ha sido siempre el reportaje. He hecho muchas columnas, he hecho artículos, pero el reportaje ha sido donde yo me he curtido porque del reportaje a la novela es un poquito más largo nada más, ¿eh? No sé si me explico ya, porque los elementos están ahí. Bueno, entonces voy a hacer el reportaje de Carmen Polo y descubro, me voy a la documentación que hay en la revista, era una época en que la documentación eran grandes carpetas de recortes, y no hay nada. Hay 4 chorradas, que si el nieto en un accidente mató cuando estaba haciendo la mili a uno, que si Francis Franco tiene un chiringuito en Marbella con Fernando Arbés, que vosotros sois muy jóvenes, pero era el batería de Los Brincos, era un hombre importante, las cosas como son, que si tal, pero no había documentación. Entonces, claro, yo digo, bueno, vamos a mirar. Entonces empiezo a mirar. ¿Y cómo lo miro? Como miraba siempre. ¿Qué es lo primero que hace un periodista? Por lo menos en mi época, ir a la guía telefónica. Tú sabes que vive la familia, su último domicilio es Hermanos Becker 8, y entonces te vas a la guía telefónica. Primer paso. Antes había por lo menos una guía telefónica de calles, entonces te vas a Hermanos Becker 8, y aparecen una lista de nombres con sus teléfonos, y aparece uno que pone Martínez, C. Martínez, y digo, hostia, Cristóbal Martínez Bordiú. Lo digo yo, llamo y era su casa, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, segundo paso, localizo segundo paso, a ver, las propiedades, y empiezo a buscar las fincas famosas que eran de Franco, empiezo a buscar. ¿Cómo busco? En el registro mercantil. Primer paso, finca de tal, que es un trabajo de hormiguita, registro mercantil, te vas, copia literal de las escrituras. Hermano Becker 8, registro de propiedad inmobiliaria, copia literal de las escrituras. La finca en Galicia, venga, a Galicia, las escrituras del Pazo de Miras, ese curre. Y haces ese trabajo de documentación donde empiezas a tener todos esos papeles. Y esos papeles empiezan a hablar, porque empiezan a darte cifras, fechas, consejos de administración, ves que Francis es el presidente, el administrador único una época y luego no, ves que tal, empiezas a juntar. Luego dices, el Marqués de Villaverde, buscas documentación y encuentras que tenía 8 o 9 empresas el Marqués de Villaverde, que era el yerno de Franco, el yernísimo le llamaban, y empiezas a juntar. Y empiezas a juntar nombres de empresas, registros mercantiles, registros de la propiedad inmobiliaria, y empiezas a descubrir cosas que ya dices, esto es lo que va. Ah, que no es de ellos, es de una empresa, una sociedad anónima llamada Ursaria Sociedad Anónima. Joder, no me jodas. ¿Y quién es el presidente? José María Sanchís. ¿Quién era este? El administrador de Franco. Y tío ¿comprendéis? ¿Y cómo consiguió la finca de tal sitio? Pues es la suma de 2 fincas. Uno estaba... ¿Y quién es el presidente? Luis Gómez, otro testaferro, el abogado de la familia. Y empiezas a juntar las piezas. Y dice, bueno, pero vamos a ir un poco más allá. Y entonces empiezas, pero todo esto en una semana de trabajo. No creeros que esto es currar como un animal. Buscas todo lo que se ha publicado y descubres que lo más moderno que se ha publicado fue el año 86, 87, es de 1976. Dices, joder, 10 años sin publicar nada. Pero hay libros de Planeta de memorias, de la Pilar Franco, y empiezas a juntar. Y luego dices, joder, tengo una cantidad de nombres, ¿qué tal? ¿Y dónde te vas? Otro sitio donde vas a buscar. Había, y hay, pero entonces había un registro que se llamaba el DICODI, Directorio de Empresarios y Consejeros y Empresas, donde colocaban
todas las empresas y los consejos de administración. Y entonces ahí, ¿qué hago? Muy fácil, me voy al Licodi y durante 3 mañanas me dejan entrar, es una empresa privada pero que da esos servicios a los bancos, con un boli, buscando los nombres. Página, mira, aquí está Villaverde, mira no sé qué, aquí está. Y completo con el Licodi una suma de más de 150 empresas donde están personas de la familia y los testaferros. Eso en una semana, no da tiempo más. Y recojo algunas de las leyendas del momento, que si los collares, que es verdad, que si... Y voy recogiendo mucha información. Escribo el primer reportaje y el material que he ido recogiendo en el primer reportaje me da para el segundo también, una semana más tarde. ¿Por qué? Pues porque tú, claro, hay un primer reportaje de urgencia donde dice, bueno, aquí hay un conglomerado de 150 empresas vinculadas a la familia, pero no me da tiempo a hacer más, aunque tengo la fotocopia de las escrituras, ¿no? Que eso son horas metido en un sitio siniestro, ¿eh? Nada de los héroes disparando y saliendo. A mí siempre me ha hecho mucha gracia, perdona el inciso, los periodistas de Chichinabo, que los he conocido, que van con prisa a todos lados, corriendo, ¿no? Dicen, ¿dónde vas corriendo? Salen de los sitios corriendo, wow, qué película, digo, ¿dónde vas? Cantamañanas. No, nosotros, o sea, hay gente así, peliculeros. Y si la gente que se dedica a esto es un trabajo brutal, un trabajo de buscar datos incuestionables, de hablar con gente, de llamar a los sitios, el teléfono, de ir de coger y decir, bueno, conozco a un tío, ¿qué tal? Voy a hablar con él, oye, cuéntame. Y vas completando las piezas del puzzle con elementos que vas poniendo. Eso, combinado con un trabajo de documentación, con una búsqueda de lo que había publicado referido a lo Franco en los últimos 30 años, en sitios demenciales, libros de memoria, porque tenéis que pensar que en periodismo el amigo más perfecto de un periodista de investigación es la vanidad del personal. Porque claro, decir, bueno, pero ¿qué fuente? Mira, hay una cosa que se llama ¿Quién es quién? Era un librito rojo y tal. Bueno, ahí, si tú consigues entrar en los quién es quién y tienes una serie de nombres, ves, no solo te dan los méritos de esos personajes, sino que también te dan la dirección del despacho. En muchos casos es que les cogen el teléfono y les llamas y están ahí. Bueno, pues la vanidad es genial, porque la vanidad bajo el franquismo era gran caballero de la orden del yugo y las flechas. Cuando muere Franco, en la misma biografía ya no aparece ese dato. O sea, el pasado falangista o el pasado del régimen lo taparon, porque había que taparlo, cuando ya no molaba, cuando ya no era un mérito. Pero todos estos grandes banqueros y grandes personajes y tal, todos hacían ostentación de su amor al régimen. Luego eso se va buscando material en los sitios más insólitos. Te acuerdas de que alguien te dijo tal cosa, te vas a la finca, como me fui yo, a la finca de Valdefuentes, a entrar, y pudimos entrar, porque era tan insólito, que alguien fuera, que hasta en ese momento no se les había ocurrido la posibilidad. Nosotros subimos a la de Valdefuentes, pero subimos a la del Canto del Pico un día que veníamos después de una noche de juerga, las cosas como sean, el fotógrafo y yo siempre íbamos, y bueno, se nos pasó todo, O sea, pues no sé si conocéis, habéis pasado por ahí, por Torrelodones, es la Casa del Viento le llaman, ¿no? Al palacio, que ya lo vendieron hace muchos años. Joder, es que te subes eso con el aire en los pulmones y bueno, es espectacular. Bueno, pues llegamos a entrar en el palacio, no había nadie. O sea, estaba medio destruido, abandonado, había documentos rotos por el suelo, cogí algunos como muestra, hicimos fotos de todo y cogimos un aire de la montaña que no veáis. Y luego, bueno, pues todas esas propiedades, se hace esa historia, se hace el recuento de cómo ha sido, y con todo eso van saliendo los reportajes. Pero pensar una cosa, una hipótesis de trabajo. Estos tíos no les ha molestado a nadie en toda la transición, han vivido de forma discreta, a pesar de ser la familia del dictador, a pesar de que se llevaron toda la documentación que tenía Franco como jefe del Estado en distintas fincas y en el Pardo también, el Palacio del Pardo, donde estaba la sede de la jefe, se lo llevaron todo y no pasó nada.
los coches, las propiedades, todo se lo llevaron, todo, nadie les molestó, porque les daba miedo. En la transición uno de los precios que se pagó fue ese, porque ellos estaban movilizando a la extrema derecha también, hasta ese momento. O sea, la política dice, dejémoslo de momento, que hay cosas más urgentes. Pero yo fui completando esas piezas, y esos 2 reportajes son los 2 primeros, pero yo tengo 8 o 9 a lo largo de los 2 o 3 años siguientes, porque los personajes daban juego. Y los libros de memorias que ellos mismos escribían, o el secretario, o el médico particular, la gente del entorno, eso eran los datos que me servían a mí para completar el reportaje. Hablar con ellos imposible, evidentemente. Se intentó, por aquello de que no digan que no, pero con Carmen Polo era imposible, a no ser que usáramos una medium, era imposible. Y vosotros reíros que yo he visto reportajes peores que eso. Bueno, luego os contaré alguna anécdota brutal. El periodismo es un sitio muy creativo, ¿no crees? Y bueno, y eso generó todo ese trabajo, esos reportajes, se generó el libro, porque el libro yo lo publiqué primero con un título Villaverde, Fortuna y Caída de la Casa Franco, porque Planeta, me lo publicó Planeta no quería que fuera lo Franco directamente, porque estaban negociando unas supuestas memorias del dictador. Se supone que el dictador tenía unas memorias, que las tenía la hija, y Lara quería publicarlas. Entonces, yo tengo la impresión de que a mí me compran el libro, y me pagaron muy bien, muy requete bien, me compran el libro cuando tenía escrito 100 folios, tenía la mitad escrita, para bloquear el libro. Lo publican en un Espejo de España, que era una colección dedicada a estas cosas, ya está, y lo tiran. Lo tiran, quiero decir, se vende, no sé qué, pero ya no lo mueve mucho, ¿no? Entonces, bueno, el libro, al cabo de un tiempo, Anaya, me dijeron, joder, tú si mejoras el libro, yo lo actualizo ya, y además, y ya le pusimos el título real que tenía el libro, que era Los Francos Sociedad Anónima, que es esta publicación, pero yo el primer libro, el libro que se querellaron, bueno, fue un cachondeo total, en el libro recojo algunos de esos episodios, porque se querellaron para sacar perras, ¿no? Bueno, pues ese libro venía de uno escrito, publicado en 1990, o sea, unos 5 o 6 años, no, 3 años después de la muerte de Carmen Polo, con todo el magma a tope. Entonces, bueno, esa ha sido la evolución. ¿Qué ha pasado con el periodismo de investigación, tal como lo viví yo? Bueno, pues lo que ha pasado es que ha desaparecido. Como ya os he dicho antes, los medios, todos los medios, decidieron romper sus equipos de investigación. Si el periodista de investigación seguía ahí, pues seguía haciendo sus cosas, dentro de un orden, pero ya no era el ariete de la práctica periodística, ya no era el que tiraba, el que hacía las portadas, ¿no? El que hacía los... Bueno, entonces, ¿qué hicieron los periodistas de investigación que conozco yo? Publicar en libros. Y de golpe y porrazo, justo esa crisis de los medios de comunicación, con la llegada de las televisiones privadas y el negocio del pay-per-view, que se llamaba del fútbol y todo ese tipo de rollos, bueno, pues hizo que los que estábamos siguiendo temas, y como sabíamos escribir, porque al fin de cuentas éramos reporteros, éramos gente que se ganaba la vida escribiendo historias, pues empezaron a hacer libros, y apareció una editorial, que es Temas de Hoy, que era del Grupo Planeta, con Imelda Navajo, que era la editora, que fue la que arriesgó y nos metió en todos los líos. Entonces publicó cualquier cosa. Yo publiqué un libro en el 90, que se llamaba, el 91, 92, que se llamaba Los hijos del 20N, historia violenta del fascismo español, donde contaba toda la situación de los movimientos neofascistas en España desde la transición, y cogía los primeros asesinatos racistas de Lucrecia Pérez, donde había gente de las fuerzas de seguridad metidas, ¿no? Entonces, bueno, publicaba estas cosas, tú ibas con esos rollos y se arriesgaban, ¿no? Entonces ahí se creó un poco el avance. De hecho, igual os lo paso, hay una lista en esa época de libros de periodismo de investigación, unos mejores que otros, unos muy malos y otros muy buenos, pero bueno, como todo en esta vida, ¿no? Hay buenas películas y malas películas. Y ese fue, digamos, el lugar donde muchos periodistas de investigación se refugiaron, que fue un refugio estupendo, durante el periodo en que está cambiando todo. ¿Qué ha pasado después? Pues excepto alguno que ha seguido a su aire, como Irujo en El País, que de vez en cuando saca cosas, pero muy, muy a su aire, pues bueno, muchos de ellos pues, se han metido a hacer reportajes audiovisuales, cine, o sea, documentales, los que han quedado, ¿eh? Yo ya estoy en la prejubilación, quiero decir que tampoco creeros que
uno se cansa, ¿no? Pero ese era el mecanismo. ¿Qué era lo bueno de esa forma de trabajar y lo malo? Lo bueno es que tú tratabas solo con el director. Eso generaba que el redactor jefe, por ejemplo, yo iba a publicar un reportaje explicando papeles secretos de ETA, de cómo ETA, político-militar, falsificaba documentos y toda la historia esa, porque conseguí los documentos, no me preguntéis cómo, pero los conseguí, y una vez publicado me viene el redactor jefe y me dice, yo los tengo también, me los ha dado el CSIC, y me los enseña. Claro, había trabajado para el Ministerio del Interior antes de ser redactor jefe, entonces digo, qué cojonudo, o sea, tener lo que quiero, yo lo tengo y lo publico, pero a lo bestia, porque me quema, pero este es capaz de... bueno, esas son las cosas, la vida es así. Muchas veces, pero claro, era una forma de decir, uy, he acertado. O sea, este dice, pero yo ya lo había colocado con el director, había saltado. No era saltar, o sea, no había salto, era cómo funcionaba la historia. A cambio de eso, pues el director te llamaba un sábado por la tarde y te decía que te fueras a donde sea, porque ha pasado no sé cuánto, y decía, pues venga, marchando. O sea, no había vida. También es verdad que era muy divertido. O sea, y no me preguntéis sobre la conciliación de la vida familiar, porque eso no existe. En ese proceso no existía conciliación. Vamos, no existía vida familiar. No existía familia casi, aunque hubiera. Porque claro, pues estás sometido a... Solo durante una temporada mola, pero luego ya agota. Pero era esa forma de hacer periodismo. La ventaja, lo bueno, hombre, que si tú traías una buena historia que no habían sacado los otros, iba en portada y leña al mono. Era una de mis consignas, leña al mono que es de goma. O sea, pero vamos, son cosas de... Porque luego pensar que el periodismo es un oficio, y la gente que está ahí es gente que hace un trabajo. Ahora con las pantallas de ordenador y tanta tontería como hay de que se creen que son muy listos, se ha perdido ese olor a camiseta y a tabaco y a putrefacción que había en las redacciones, y a griterío permanente. Es una cosa tremenda. Pero ya todo el mundo en su pantallita ahí haciendo Pero en la época esa todavía, que tenemos Olivetti, máquina Olivetti, eléctrica y papel pautado, no sé si habéis visto alguna vez eso, papel pautado, papel que se tiraba luego, pero yo guardo algunos como reliquias, ¿no? Digo, joder. Bueno, entonces yo viví todo el cambio tecnológico también, cuando llegan los ordenadores y el fax y ese tipo de cosas extrañas que no existían en mi época, ¿no? Entonces, bueno, esa es la forma de trabajar. O sea, el tema está en que tú, como periodista, tengas claro que te interesa, ¿me estoy enrollando mucho? No, bueno, va bien. O sea, tengas claro que es eso lo que quieres hacer. Y también el aprendizaje. No podéis imaginaros, por ejemplo, lo que decía Adolfo. Bueno, yo hago novelas, pero es que ¿cómo no voy a hacer novelas? Si es que todo el material que no era noticia, que estaba alrededor de la noticia, era novelesco. O sea, ¿entendés lo que quiero decir? Tú conocías a policías que te daban las cosas porque eran de izquierdas, porque había policías de izquierdas, como hay en todos lados, En todos lados hay gente de izquierda, de derecha, incluso algunos de extrema izquierda. O sea, eso tiene una esquizofrenia, pero ocurre, ¿no? Joder, policías que quedabas a comer y hacía así con la pistola y la ponía debajo antes de hablar. Digo, joder, macho, o sea, vaya forma de contarme una cosa y ya me sacas que te duele, ¿no? La lengüeta, joder, digo, ya empezamos bien. ¿Entendéis? O sea, tú estás rodeando, tú vas a hablar, por ejemplo, yo ahora tengo una pinta más o menos presentable, pero en esa época era más impresentable, ¿no? Pelo largo, la barba de 20 días, ese tipo de cosas. Entonces, joder, me ha tocado cubrir información en la COE y al principio me miraban diciendo, habrá que cachearlo al entrar, todavía no estaba de moda. Pero como eras del medio que eras, un excéntrico, ¿entendés lo que quiero decir? Luego esa pinta me venía muy bien para ir a una comisaría de barrio, o sea, ¿comprendéis? O sea, que pero que muchas veces se da ese tipo de topicazos. Pero la pasión por escribir las historias, la pasión por los datos, por los hechos, la necesidad de contrastar, porque claro, cuando metes la pata, si la metes, eso es brutal, brutal. Y la pasión por todo lo que hay alrededor de la noticia, de la información. Joder, me acuerdo un día que estábamos cenando en casa del fotógrafo, estábamos cenando en su casa, agotado todo el día, y de golpe brazo vemos en la tele que van a liberar a García Carrés, que era el único civil del golpe de 23F, en la clínica, una que hay por Madrid, no me acuerdo cómo se llama. Y estábamos cenando, los dos nos miramos, a las 11 de la noche, y decimos, vamos para allá. Dejamos, o sea, ¿entendéis? Nadie nos decía que lo hiciéramos.
pero bueno, le mandamos la foto al periódico y salió la foto, y estabas ahí, seguías los temas, y entonces estabas todo el tiempo en esa tensión, ¿no? Pero lo emocionante era tener los datos y escribir las historias, y luego verlas publicadas. Yo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, y bueno, yo los reportajes los reescribía con papel pautado, no como ahora que el ordenador ya escribe limpio siempre, ¿no? Sino con papel pautado, los reescribía 2 o 3 veces. Un domingo, tenía que entregarlo un lunes, un domingo. ¿Por qué? Porque era necesario, yo necesitaba que lo que estaba ahí estuviera ajustado, la palabra presunto estuviera en su sitio, supuesto, el delito en su rollo, o sea, que no hubiera ninguna imprecisión, porque con una imprecisión te desmontan un reportaje. Te equivocas en un nombre, te equivocas en una fecha, te equivocas en... Y luego la gente te lo cuenta y se equivocan también, porque la memoria no con mala fe. Muchas veces era el jueves 25 estuve, el 25 era martes, y dices, hostia, este tío... Y si pone jueves 25 te machacan, ¿no? O sea, esa es un poco la pasión. Yo cuando la cosa empezó a ir mal, porque ya no les interesaba el equipo de investigación, yo me pedí una excedencia, yo para que veáis un poco cómo funciona el mundo real, y pues, tenía que tener vida privada, entonces tenía una hija, y bueno, quería parar un poco el rollo, pedí una excedencia, estuve 2 años fuera. Cuando se me acabó la excedencia pedí la readmisión, porque mi experiencia para jubileta previo no funcionaba, esto fue en el 92, así, 93, y justo cuando ya este tipo de periodismo me interesaba, y entonces los cabronazos, perdona la expresión, o no la perdonéis, me readmitieron, y me metieron de jefe del archivo, que es lo mejor para un reportero, es como en las películas, es de libro, ¿no? Y dice, te voy a castigar, por haberte ido, vuelves a entrar, es la categoría de redactor jefe de archivo, y me veo en el archivo, porque querían, era la forma de castigarte, si aguantas, aguantas. Y mientras estaba en el archivo me encargaban reportajes, entonces yo estaba dirigiendo el archivo, que además estaba informatizando, estaba con la base de datos, porque en ese momento eran diapositivas y fotos en blanco y negro, que era una cosa espectacular, ¿no? Y carpetitas, orden alfabético, bueno, un universo ignoto, ¿no? Bueno, pues yo modernicé el Grupo Z, todo el archivo, no tenía ni puta idea de cómo se hacía, pero usé criterios periodísticos. Me entero para este sistema, pum, pum. Y cuando vieron que no me iba, cuando me readmitieron, vieron que no me iba, me subieron ya para terminar de matarme de jefe de Nacional. O sea, de burócrata que dice a los demás cómo tienen que escribir las cosas y que luego revisa los textos de los que lo hacen de verdad, ¿no? Jefe, eso sí, muy listo, todos muy, wow, un análisis, una capacidad de análisis increíble. Hasta que me fui. Ya estuve jefe nacional 4 años y ya cuando vino una reconversión de estas famosas de Grupo Z, me subí, todavía pagaban, 40 días al año, me fui. Y ahí ya entré en la fase diferente ya de vejez absoluta de mi vida. Seguido escribiendo libros, fue el refugio del periodista de investigación durante todo este proceso. Por ejemplo, el libro de los hijos del 20N lo escribí cuando estaba en Alicante, de excedencia, o sea que no dejé en ningún momento de ejercer la profesión, pero en la redacción, que es como yo valoro las cosas, porque para mí los periodistas son, todo el mundo que escribe un periódico es periodista, pero los periodistas, los de verdad, son los que están en las redacciones, sufriendo la cadena de montaje, y peleándose con el jefe y no fiándose y tal. Y esa fue un poco, ha sido la evolución del tinglao. El tema es, los que estábamos haciendo periodismo de investigación en mi época, pues éramos todos más o menos gente de izquierdas, en un amplio espectro, gente que habíamos vivido la transición, primero como estudiantes, porque yo fui a Madrid a estudiar en el año 72, la hostia, en el año 72, madre mía. Yo no había nacido ni yo todavía. Fui a estudiar periodismo y me encontré con la universidad antifranquista, a tope. O sea, me encontré con la gran movilización estudiantil y con la creación de los sindicatos también. Entonces, claro, ese momento fue un momento con 17 años de Alicante, ahí, pues, llegas allí, che, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Además, porque ahora ya no, pero en mi época había una diferencia bastante grande. Yo llegaba allí, hablaba y me decían, ¿qué? Y decía, hostia, es que es en Valencia. No sé si me explico, era como ir al extranjero, ir a Madrid era como ir a Nueva York, al extranjero total, era extranjero. Y entonces viví todo ese proceso y como periodista, cuando acabé en el año 78, mis reportajes y lo que hice también fue la transición. Empecé publicando para Interview, pero también tenía ese tinglado de periodista progresista cuando el periodismo formaba parte de la solución,
¿no? Con todas sus debilidades y todas sus historias, y eso fue lo que me curtió también para no fiarme. Y, por ejemplo, todos los temas de corrupción que salieron, bueno, pues han sido sacados por periodistas de mi edad. Todos eran de izquierda, pero resulta que si eran de izquierda los que le hacían la corrupción, a por ellos. O sea, porque por encima de tu idea del mundo y tu sistema de ideas está la verdad, ¿no? Están los hechos. Entonces, no éramos militantes de partido, éramos gente de izquierda, ¿no? Y luego además machacados por la traición política también, ¿no? Que eso también influye. La experiencia vital es muy importante, ¿no? Y bueno, esa es un poco la evolución. Yo no sé, yo creo que mejor que preguntéis vosotros si lo que os pueda llamar la atención. Yo me he dedicado a dar clases de cine, y acabo, porque yo cuando quise ser periodista con 14 años, mis padres eran impresor, ¿no? Yo vengo de una familia obrera, pero una familia que tenía que ver con los periódicos. Y uno de mis tíos trabajaba en los talleres del diario Información de Alicante. Entonces yo tengo una imagen de los linotipistas en camiseta de estas, después de meterse 3 gin tonics, o sea, pues, ahí dándole a la linotipia y tal, y el olor a gasolina y a tinta. O sea, esa imagen la he vivido, ¿no? Eso me emocionaba mucho. Y me gustaba mucho que los periodistas bajaban y iban todos impolutos, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, esto tiene que estar bien. Y escribir, siempre me interesó escribir, y el periodismo ha sido una posibilidad de desarrollar una carrera literaria, ¿no? Porque yo he escrito los reportajes con el mismo esfuerzo, siguiendo sus reglas, pero con el mismo esfuerzo que si estuviera escribiendo una novela, buscando las palabras justas, buscando que no haya repeticiones, que el ritmo de la narración está el lead, sí, pero luego el ritmo de la narración hace que no la sueltes, que tengas que llegar hasta el final. Yo me obsesionaba con ese tipo de cosas, a la hora de escribir las historias, no me conformaba con... Y bueno, esa es un poco la historia. Como decía en la novela esta, Soy leyenda, ¿no? O sea, no sé si me explico. La novela esta de Richard Matheson, que hay una película horrenda, horrible. No sé si habéis leído la novela, os la recomiendo. Soy leyenda de Richard Matheson, un clásico de la ciencia ficción. Y una historia sobre la caza de brujas también. Bueno, ya está. Preguntadme si queréis. Si hay algo que no os ha quedado claro... Sí, se podía haber hecho perfectamente, pero no se hizo. Se hizo en el 76, estaba viva, ella abandona el Pardo en enero del 76, sí que hubo revistas como Posible, Doblón, que eran revistas de reportaje que sí que sacaron historias, sí, pero no se hizo. No, yo creo que la selección de los temas muchas veces es que pensar, depende de la línea de cada medio también y depende de las historias que tengas. Cuando tú tienes una historia de corrupción de la Guardia Civil o de evasión de capitales hechas por diplomáticos, que son 2 historias reales, hombre, pues para un periodista interesa más eso, que está vivo, que hacer un reportaje de este tipo. La percha es fundamental, o sea, la percha, la excusa para hablar de los temas. Yo lo que hice fue, justamente con esa excusa, en vez de quedarme donde hubiera estado bien, un poco de guitarra, un poco de leyenda, un poco de todas estas cosas, coger los libros, pues no, yo fui un poco más allá, porque a mí lo que me interesaba eran los datos, los hechos. Y yo, como era antifranquista, pues también me apetecía saber qué había pasado con esa familia en esos 20, 30 años, qué había pasado con ellos. Me interesaba, a mí me interesaba lo que estaba escribiendo, me interesaba saber, era una búsqueda también, eso es lo que tiene el periodismo, ¿no? Si te dejan, si tienes suerte de poderlo ejercer, eres tú quien elige, entonces también tú eliges los temas. Date cuenta por lo que dices, nunca hay directrices, o sea, es mentira eso, o sea, nunca viene el director y te dice, no hagas esto, o sea, el truco es que tú traes el material y el truco es ponértelo en la página 25, no poner llamada en portada, el truco. Si no les interesa mucho, no te lo censuran, te lo reconducen. Pero bueno, esa es la vida, esta es la ley de vida, ¿no? O sea, eso sí que es ley de vida. Eso ha sido ahora y en el siglo XIX. No, porque se trata de que tú busques hasta donde puedas llegar. O sea, tú tienes que buscar, por ejemplo, yo quería saber, cambiando un poco de tema, pues
qué pena habían cumplido los condenados por delitos de violencia fascista en España. Habían sido juzgados muchos. Bueno, pues yo lo conseguí directamente en la institución penal, vamos, ¿sabes? De los jefes del sistema penal. ¿Por qué? Porque yo tenía un amigo que era un cargo, había sido director de una cárcel, un tipo del Sindicato Democrático de Prisiones, y entonces el tío estaba allí, digo, pues yo te lo consigo. Entonces él va, me saca la fotocopia de los papeles, me los da y ya está. O sea, hasta ahí yo tenía, si no llego a tener eso, no hubiera sido posible, porque el cumplimiento de las penas, instituciones penitenciarias, lo va guardando, pero es el único estamento. Una vez que tengo ese dato, porque tengo esa fuente, que es la clave. ¿Cómo tengo esa fuente? Muchos años trabajando, porque ese tío, en concreto, ha denunciado abusos en las cárceles, se ha enfrentado a sus compañeros, porque claro, hay un sector de funcionariado que se peleó, mientras otro sector de funcionariado, uno en la Carabanchel, el nazi, uno de los que machacó a Agustín Rueda. O sea, eran muy fachas y muy ultraderechistas muchos. Entonces los que no eran fachas, eran demócratas, eran progresistas, que los había, se encontraban rodeados de gente. Joder, yo he conocido un poli que cuando llegó a la comisaría, que era un tío que venía de un trabajo sindical muy fuerte, sus compañeros de grupo le decían, no te pases haciéndolo así, ni un gramito. Y el tío, por ejemplo, se vio obligado en su pueblo a ir siempre armado, porque tenía miedo de que le viniera un chorizo y le metiera un viaje. Es el mundo real, es así. Claro, cuando veo Serpico me da la risa, la película, es que es estupenda. Pero claro, aquí se ha vivido, vamos, muchísimos casos. Entonces sí, el método solo es ese. Lo que pasa es que cambia las historias, pues ahora necesitarían más tiempo, porque para que te den la escritura de una empresa, allá ellos se han dado cuenta y tú tienes que pedirlo y te dan la fotocopia y te la cobran, con lo cual ahí te pueden tardar 5 o 6 días, a no ser que estés asociado. O sea, hay más impedimentos burocráticos, porque cuando yo, por ejemplo, os digo que miraba los registros mercantiles, que me fui al registro mercantil de Madrid a las 9 de la mañana, entré, fui con los nombres de las empresas y me daban los tomos para que lo consultara. ¿Entendéis? Era así de sencillo, te podías pegar 5 horas ahí desesperado, ¿no? Pero sí, yo lo haría igual. ¿Cada libro? Depende. Muchas veces los libros se van escribiendo solos, ¿eh? Otras veces, depende. Menos de un año, imposible. Vamos a ver, a no ser que que te digan que escribas un libro de investigación de algo que estás trabajando, que no tienes que buscar la documentación, que es lo más pesado, lo que más tardas, que no tienes que hablar con demasiada gente, que tienes a las fuentes, que les llamas y te lo cuentan, te lo buscan. Pero normal es un año lo que se tarda, mínimo, ¿eh? Hombre, si es sobre un tema que no sabes absolutamente nada, bueno, entonces ya puedes tardar lo que tú quieras. Es como una tesis doctoral, solo sin tantas citas insoportables, ¿eh? Sin tantas citas a pie de página, ¿eh? Para resumir, y bien escrita, para ser leída. Bueno, vamos a ver, cuando desmontaron los equipos de investigación en todos los medios, su argumento era genial. Todos los periodistas deben ser periodistas de investigación. ¿Para qué queremos un equipo? Ese era el criterio. Y claro, lo que estaba diciendo es, todos los periodistas deben contrastar la información por lo menos de 2 fuentes o 3. Eso es lo que estaban diciendo, pero todo, ya mezclaron, es como todo, ¿no? Cuando alguien quiere destruir algo, lo que hace es extenderlo, ¿eh? Y ya se lo ha cargado. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Entonces, hombre, a mí yo creo que esto lo que es la innovación de Internet. O sea, es la posibilidad que da Internet, que no existía hasta el año 2000, o sea, hace poquito, para realmente pasar documentos, trasvasar información instantánea, y además a lo bestia. Entonces, hombre, yo creo que, vamos a ver, cuando yo todavía estaba como periodista de investigación, se creó una asociación que era el IRE, en Estados Unidos, donde, que era
pues sigue funcionando, pues es una asociación de periodistas de investigación. Y ahí pues hay gente de Estados Unidos, gente de México, españoles, habíamos algunos que nos apuntamos ahí, pero para aquello del folclore, y bueno, y a nivel internacional sí que se creó ese tinglao. Pero es que eso se da junto al momento en que los medios dejan de interesarle a los equipos de investigación, en que los medios empiezan a comerciar con la información para conseguir cosas. Antes se hacía también, pero no de esta manera tan brutal, en que los medios son multimedia, televisiones, radios, periódicos de internet, página web, periódicos de papel, en fin, multimedia, productoras de cine, productoras de televisión, en fin. Entonces, yo creo que esta es la última salida para el periodismo de investigación. Si a las empresas no les interesa, pues la única salida que tiene es montar una ONG, que es lo que es, a nivel internacional, contra los, pues eso, 100, 150 periodistas del mundo occidental, por llamarlo de alguna manera, vinculados entre ellos, y que se compartan la información. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues que la filtración de estos documentos acaba de empezar. O sea, no creeros que lo que pasa es que acabaremos hartos, como imagino. La diferencia de esto a lo que pasó con Wikileaks es que esto ha sido una documentación que es filtrada, unos periodistas que la elaboran. En Wikileaks soltaron todo, el Estado, y dije, bueno, pero qué locura, no entiendo nada, pero además está en inglés, esto ni que lo entienda, ¿no? ¿Entendéis? O sea, pero no estaba elaborado, con lo cual se diluyó. ¿Aquí qué han hecho? Aquí, hace cosa de un año, llegó la filtración y durante un año o así han estado trabajando alrededor de 100 periodistas de todo el mundo en los temas de su país, buscando el tinglao. Entonces, ahí es donde está la diferencia, y están elaborando la información. Una vez que se lo queda el Confidencial y se lo queda la Sexta, toda la información, voy a atarme los cordones, porque se me voy a pegar una caída de aquí, te espero, que acabo de pisármelos. Bueno, pues ahora ellos tienen en exclusiva esos documentos y ya pueden reelaborar, pero el lanzamiento de la información se da ajena a los medios. Y luego daros cuenta que estamos en un mundo totalmente diferente al que estábamos antes. Ya han salido en tromba para decir, ¿y por qué Estados Unidos no? Y a mí, ¿qué me importa? O sea, vamos, me interesa, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no hay ninguno de Estados Unidos? Bueno, de momento no hay ninguno, no sabemos si los de Estados Unidos están investigando o no. Y no sabemos cómo están investigando, nadie lo sabe, excepto ellos. Pero, pues ¿eso invalida lo otro? No. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que hay una mano negra que ha pagado. ¿Y? Yo trabajaba en una empresa donde el dueño de la empresa tenía negocios inmobiliarios con gente vinculada a la mafia. Y no lo podíamos escribir, evidentemente, pero es que eso es de cajón. Pero entonces toda la verdad, ¿pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de una profesión periodística. Pero yo soy dueño de lo que escribo y lo que consigo. Y aún así, no se podía escribir, pero le metimos 2 o 3 veces un rejón al dueño hablando de ese tío, que se montó un pollo de mucho cuidado. O sea, también, pero bueno, bien. Pero ¿es verdad o no es verdad eso? Se ha descubierto que esta gente, ahora es el ministro Soria, me parece, el que te entra en una empresa, un genio de la política, bueno, pues eso es lo que importa. ¿Hasta dónde llegará? No lo sé. ¿Cambiará las leyes? Bueno, ya veremos. Pero que hay periodistas elaborando la información, es la diferencia. No es soltar los documentos, pues eso es lo que han hecho con Wikileaks y al final nos da igual si bombardearon, si no sé qué, ya estamos desmadrados. ¿Por qué? Porque no es un trabajo de periodista, es un trabajo de denuncia de papeles, que está bien, pero aquí estamos hablando de periodistas. Y pensar una cosa, ¿cómo es posible que hayan estado un año trabajando y no nos hayamos enterado? Pues joder, mira qué fácil filtrar esto, Pues ha pasado, no nos hemos enterado. Bueno, algo funciona bien, No sé, no creo que te haya contestado mucho, ¿no? ¿Sí? Bueno, digo, pregunto porque... Bueno, es la solución. La solución es la independencia, pero es una independencia obligada, No es porque tú quieres, yo quiero trabajar en un medio donde el jefe me pague bien por hacer mi trabajo y me deje hacerlo a mi aire, yo a cambio le doy historias para publicar. O sea, yo quiero eso, pero si eso no puede ser, tendrá que ser de otra manera. Yo creo que está bien. Mejor que nada. Es como todo en esta vida, ¿no? O sea, sí, pero esto es un desastre, sí, pero es que lo otro es cero. Pues no, viva el desastre.
un poco la profesión. Y supongo que esto también es una llamada a vosotros, a los periodistas que salgáis de vuestra generación, de vuestras promociones, que venís ya con otro recorrido mental y otro recorrido tecnológico, que pensar que yo soy un periodista que ha pasado del papel pautado al ordenador y a todo el desmadre o sea, he vivido todo el proceso en un medio, de vanguardia, uno de los principales medios de prensa de la revista Tiempo, en los años que estuve yo. Bueno, nosotros trabajamos con papel, había un corrector, iba un redactor se veían los ferros, que había ferros, se veían los ferros, bueno, un proceso increíble, ¿no? Un redactor allí en máquinas, ¿no? Haciendo los últimos arreglos como en las películas, eso hasta que surgió toda la revolución tecnológica, ¿no? No, no es así. Esto no se daba entonces. No, lo que se da es mucho más sutil. Una fuente que tú tienes viene un día y te da un documento. Te da un documento. Y tú dices, joder, y más o menos dices, no me fío mucho. Y entonces, si tú ese documento no lo contrastas con otra fuente distinta, no miras en los papeles, corres el riesgo de que sea una intoxicación. Tú nunca sabes, tú estás manejando, son arenas movedizas, es el directo. O sea, tú cuando recibes una cosa no sabes si es verdad o mentira. Estás recibiendo una información, estás trabajando, cuanto más sepas de eso, mejor. Esa es una cosa. Y luego la filtración, vamos a ver, hay un límite, hay una frontera casi invisible, porque todo es filtración. No sé si me explico. O sea, todo es filtración, porque el documento llega porque alguien lo filtra. Entonces, otra cosa es la perversión que significó que algún medio de comunicación convirtiera eso a gran escala. Mario Conde estaba detrás de ese tipo de rollos, donde sacaron documentos del CSIR y los filtraron a lo bestia con intenciones de... Pero claro, eso para el periodista es que tenéis que pensar que es una cuestión individual. O sea, el periodista es una persona solitaria, aunque esté trabajando en un medio rodeado por miles de personas, porque eres responsable solo de lo que tú haces. Entonces, ¿dónde está el límite? Cada uno es responsable de sus actos. Yo he conocido grandes periodistas de investigación que en un momento determinado han hecho el juego de la filtración. Y luego he conocido filtradores natos, pues sí. La pregunta es, ¿lo que sabemos después de la información es mejor que lo que no sabíamos? No quién lo ha dado, no. La información que hay es veraz, está documentada, está contrastada, tiene interés general, sirve para mejorar algo, para que funcione mejor la administración, para que no haya abusos de poder, para que la policía cumpla las normas. Ese es el tema. Pero claro, es que eso ya es un terreno muy complicado. Cada periodista tiene que asumir ese... Es muy jodido, ¿eh? Pensad que estamos hablando de algo que tú no sabes. Un día te viene un cantamañanas lleno de tics, a la redacción con unos papeles, lo miras y dices, bueno, otro justiciero, porque ¿sabes? Hay un sector de gente justiciera, ¿no? O sea, gente que le va mal, se le va el tinglao, porque es muy duro, porque que te decepcionen cuando crees que eres el rey del hit parade es bastante duro en la vida, ¿no? Y llegan con unos documentos del copón, entonces lo ven y dices, este tío, madre mía, y lo que haces es mirar si realmente eso es bueno o es malo, si eso tiene noticias, si hay noticia detrás de eso. Entonces, quien te lo dé, puedes pensar, el caso Juan Guerra surgió porque su mujer, la que se había separado, para que veáis un poco cómo funciona el mundo real, su mujer, la que se había separado, denunciaba ante el fiscal, que luego lo mató ETA, Luis Portero, que su exmarido tenía un tren de vida del copón, llevaba un coche de aquí te espero, se había comprado unas fincas cuando era un tío que no tenía un duro. Y así salió el caso Juan Guerra. El caso Filesa del PSOE, de la financiación ilegal del Partido Socialista, salió porque en la empresa pantalla que tenían de falsos informes, pues había un administrativo, que además era chileno para Mayor Inri, que había hecho fotocopias, y entonces dejaron de pagar, le pagaban 60.000 pesetas
o sea, una basura. Entonces, el tío, como venganza, otro de los grandes móviles, que también, como venganza, fue recorriendo las redacciones con la carpeta y no le hacían ni caso, hasta que en el periódico de Cataluña le hicieron caso. Y entonces él avisó al mundo y le dijo, los del periódico lo van a publicar, y lo publicaron. Una notita así, documentos pequeños de tal, y luego fue el gran escandalazo de la financiación ilegal. La financiación del caso Naseiro, ¿cómo surge? La policía está investigando, pincha el teléfono al hermano de Palop, que era un regidor, un concejal de aquí, por un tema de drogas. Era un abogado, pero un tema de un delito de drogas. Y entonces en las conversaciones que están grabando aparece Zaplana diciéndole al hermano, no a Salvador Palop, es que tengo que hacerme rico, es que esto no sé qué, es que la empresa, tienes que darme una empresa. Y entonces el juez, que era un poco, en fin, yo qué sé, no sé lo que era, pues no se le ocurre otra cosa que coger ese mismo sumario, cambiarle la nomenclatura y pasar de un delito de salud pública a un delito de corrupción. Claro, eso es lo que salvó al PP. Porque claro, el PP dijo, derechos procesales, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pum! Y el Tribunal Supremo dijo que eso no se podía hacer. Él tenía que haber separado esa pieza, habérselo pasado a los juzgados, a lo mejor no hubiera progresado, y otro juez haber abierto ese sumario. Pero él quiso, había que, qué bien, qué diver, ¿no? La gente se salva, se descubre las cosas por rendijas pequeñas, por venganzas, por funcionarios que están disgustados, por gente que tiene miedo. Y a veces es siempre una fuente muy pequeñita la que lleva a grandes casos. Pero tú cuando lo estás cubriendo no sabes lo que va a dar de sí. Es muy fácil luego hablar cuando ya ha dado mucho de sí, ¿no? Todo ahí sí. Pero no se sabe si están los originales o fotocopias. Es que nadie ha controlado eso. O sea, a lo mejor los originales no están ahí. Han hecho fotocopias, han hecho copias de los documentos, pero claro, para que los suyos, porque ni siquiera los historiadores tienen acceso a eso, es una fundación privada, los suyos entren a cantar nuevas glorias al dictador. Sí. La cuestión es esa, que nadie se ha atrevido a... Ha habido muchas denuncias, pero no se han atrevido. Bueno, están subvencionados. Mira, los documentos, porque en la finca de Valdefuentes, Francis, cuando fue administrador, lo dejaba para rodajes de pelis, porque él estuvo de asesor de Berlanga en la Escopeta Nacional y alguna peli más, y ahí se rodaron películas de las que estaban de moda, películas esas semieróticas con satanismo y ese tipo de cosas. Los sitios, claro, los sitios son los mismos, es muy fácil comparar la foto del... Y ahí había documentos apilados. El Rolls Royce que le regaló Hitler a Franco estaba allí. Que no se lo regaló a Franco personalmente, sino como jefe de Estado. O sea, debía estar, bueno, creo que ya está en un museo después de poner pasta, ¿no? Claro, es que ha habido una amnistía a los Franco permanente. Por ejemplo, no hay constancia de que se haya investigado el dinero en el extranjero. Ni en Suiza, en Lausanne, que parece que sí que había mucho viaje, hacía mucho viaje allí, ni en los negocios que tenían en Filipinas, que eran muy amigos del dictador Marcos, ni siquiera lo que tienen en Miami, que en Miami tienen casas y viven allí una parte del año, ¿no? ¿Tenían pasaporte diplomático? ¿Tenían pasaporte diplomático toda la familia? Tuvo pasaporte diplomático, y acordaros la anécdota genial que eso fue lo que cambió todo, desde mi punto de vista. Siempre he dicho que el detector de metales cambió una época de la historia de España, eso lo he escrito en algún sitio, y lo he dicho en algún documental. Porque en el 78 esta se iba, como de costumbre, con sus maletitas a Suiza a fundir el oro y lo que llevaba, las medallas, y la pillaron porque pusieron en barajas el detector de metal, y la pillaron. Le pusieron una multa por contrabando, que era una multa administrativa, y ahí quedó la cosa. Pero a partir de ahí ya no. Y luego los pasaportes diplomáticos se los cargó el Partido Socialista mientras se iban acabando. O sea, mientras se iban caducando, pues no se renovaban. Entonces estos estuvieron hasta el 87. Pero después de lo de las medallas ya se acabó la película, porque eso fue demoledor para ellos, ¿no? Pero bueno, han tenido toda la impunidad del mundo, se les ha dejado en paz, que hagan su vida, sus negocios. Por ejemplo, ellos blanquearon, se habla mucho de amnistía fiscal ahora, bueno, en el
87, 88 hubo una amnistía fiscal para mucha gente y ellos se acogieron y de dos empresas, sociedades anónimas, Comercial Flores y no me acuerdo cuál era la otra, Comercial Flores sobre todo, aparecieron que eran propietarios de no sé cuántos áticos, 5 o 6 áticos en la avenida Generalísimo, que se llamaba entonces, aparcamientos en la zona, afluyeron ahí 8, 9 o 10 propiedades que valían mucha pasta, que eran de ellos, pero que hasta ese momento habían estado bajo la sociedad anónima. Los testaferros se fueron muriendo y entonces la propiedad, la presidencia de las empresas pasó a Carmen Franco, que es la que tiene toda la pasta. No, no. No, porque ellos se quedaron solos totalmente. Y luego los que han sido ministros y tal no han querido. Los que se reciclaron como Fraga, pues porque se reciclaron, y los otros han preferido ser presidentes de grandes empresas. Que esa es otra. Yo tengo un libro que se llama Ricos por la Patria, que me publicó Plaza y Janés hace ya muchos años, donde hablo de todas estas cosas. Y tú ves los consejos de administración y ves los apellidos, los nombres y las personas, ¿no? Como lo bien que les fue. Es que... No, eso es... No, ahora se le llama así, que es una bonita metáfora, ¿no? Pero más que giratoria es un péndulo. O sea, público, privado, público, privado, público, privado, y todas las veces que puedas. Y de hecho ha sido así, sistemáticamente. Eso es lo que ha cambiado, que se puede que esto ya está mal visto y se denuncia. Pero las historias que ahora salen son muy escandalosas, pero son anecdóticas comparado a el régimen corporativo, empresarial, político que había, ¿no? Con Franco, donde los ministros eran los grandes dirigentes del sector. Un tío era presidente de la CROS, de fertilizantes, y podía ser perfectamente ministro de Agricultura o director general de Agricultura y luego volver a la CROS, no había ningún problema. Había banca privada y banca pública y banca mixta. O sea, y la banca pública estaba penetrada por banqueros profesionales. Es que no podéis imaginaros el país. O sea, por eso ser un poco más benevolentes con vuestros padres. Han sufrido mucho en la vida. Sobre todo los que no se han enterado. Esos han sufrido más porque han sufrido doblemente. Porque les estaban dando y al mismo tiempo no se han enterado. Por lo menos los que se han enterado, mira, han podido soltar ahí lastre, ¿no? En fin, es un chiste malo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no podéis imaginaros. Yo me cambiaba yo ahora en el túnel del tiempo para empezar a hacer periodismo ahora, no cuando me tocó. Pero bueno, eso son cosas de mayor, de persona mayor. Bueno, es que cuando yo lo hice tampoco lo hacían, ¿Por qué? Pues porque el dinero es el dinero. Entonces ahora no lo hacen. Porque el dinero es el dinero, por la misma razón. O sea, vamos a ver, es que cuando murió Franco, el año que murió Franco, las 25 principales empresas de España, en volumen de capital, estaban todas en manos de ministros de Franco. Eso está en el libro, o sea, con el nombre y tal, en manos. Eran los presidentes de las... Yo escribí una cosa sobre la colza y automáticamente me vino el representante de Bayer a comer conmigo, para explicarme que ellos no tienen nada que ver. Montado por el redactor jefe, claro, a mí me da lo mismo, ¿no? Pero igual a otros se asustan, ¿no? O dicen, mira qué bien. Es muy sutil, pero el dinero manda, siempre ha mandado. Lo dramático es que los medios de comunicación, los grandes medios con capacidad de influencia, hasta ahora, los que han sido hasta ahora, porque esto está cambiando también, ojo, pues han estado en manos de hombres de empresa. En el momento que ellos decidieron que había que controlar la información, porque la información le daba poder a la empresa, poder para negociar, pues entonces ya pusieron los medios en manos de gente que muchos de ellos no eran ni periodistas, que eran hombres de empresa, un publicista, directamente uno que era amigo de una gasolinera, es amigo del jefe, y le apetecía ser director de periódico. Esas cosas son así. Bueno, están en ello,
El Confidencial está sacando cosas sin parar, todos los días saca algo. Y luego La Sexta, que son los dos que se han quedado, yo no sé cómo habrán negociado eso, que son los dos medios que se han quedado en España con la exclusiva de la noticia, pues bueno, seguirán sacando cosas. Pero es que, vamos a ver, el concepto que tiene que quedar claro es que es un problema individual de los periodistas, de cada uno de vosotros y vosotras. ¿Has visto cómo hablo? Vosotros y vosotras, para que os vayáis acostumbrando. Además, sois casi todos chicas ya y hablamos vosotros. Lo siento. Habéis mirado ahí diciendo, Bueno, el problema es que siempre está controlado por el dinero y por intereses empresariales, pero eso, porque es una profesión, eso también es la emoción que tiene la profesión. Tu responsabilidad como periodista es que todo lo que escribas sea verdad, hasta donde puedes sacarlo, y saques la información hasta donde puedes llegar, pero luego tú sabes que te pueden hacer putadas. Yo he sacado reportajes que me los han enterrado en la página 25, los han sacado, les ha costado, había ahí un rollo, pero al final ha salido porque yo me plantaba, claro. Y si se filtra que no sale, pues eso es fácil de filtrar. Llama un amigo mío de otro medio y digo, joder, estos cabrones no me sacan no quieren, porque claro, tienen, ya está. O sea que tú también tienes armas ahí para defender tu trabajo, pero es un trabajo muy solitario. Si te metes en la rueda, una vez que aceptes escribir algo que no es verdad, algo que no has contrastado, algo que no está claro para ti, ya has entrado en el tinglado, ya has entrado en la rueda y ya fastidiado estás. Bueno, no, más que eso, lo que he hecho es contar las historias que no se puede demostrar. Por ejemplo, mi segunda novela, Festín de tiburones, que es una novela policíaca, que yo tenía ya dos personajes, dos policías que salen en la primera novela policíaca, el malo era Mario Conde. Vamos, está en la novela. Yo en el 91 me atreví a escribir una novela donde Mario Conde era el malo. Vamos a ver, el malo. A dos policías investigando un suicidio, una muerte rara de un broker de la bolsa, y a partir de ahí yo conté la historia de cómo Mario Conde y Juan Abelló se hicieron con la dirección del Banesto, con métodos legales y métodos ilegales. ¿Qué es lo que no podía escribir yo? Por ejemplo, yo no podía escribir que Mario Conde y Abelló limpiaron antibióticos, que era la empresa del padre de Abelló, una empresa de farmacia, la limpiaron de sindicalistas y la limpiaron de trabajadores conflictivos para luego venderla a Montedison, a una multinacional. Pero es que lo hicieron en el Real y además utilizaron al comisario de Entrevías, que es donde estaba la fábrica, para que limpiara, y limpió. Ese comisario, al cabo de unos años, aparece, se jubila, se pide la excedencia y aparece de jefe de seguridad de Mario Conde en el Banesto. Yo sabía que lo había hecho. Si yo escribo eso, el tío se querella. ¿Entendéis? Aunque ponga en boca de sindicalistas, el tío se querella. Si escribo la verdad, se querella. Tengo que escribir hasta donde puedo escribir, de forma de que no... Sin embargo, en la novela lo pude poner estupendamente. O sea, describí, era Mario Conde, lo describí cómo tomaba el café, pues lo sabía todo, lo sabíamos todo, porque en ese momento estaba dando pasta a todos los periódicos y medios de comunicación, la Complutense le había hecho doctor honoris causa, bueno, era el culmen del ejemplo a seguir, pero yo sabía que el ejemplo a seguir había dado el pelotazo con métodos poco ortodoxos. Bueno, pues yo pude escribir eso en la novela, es un relax. Ahora, ¿qué pasa? Nadie se acuerda de Mario Conde de esa época, pero la novela está ahí, o sea que alguien la puede leer. Pero yo hice eso, y no pasó nada, no se creyó, porque era una novela. Yo pensar que las novelas sirven para reflexionar sobre las cosas. Es un paso más, ya ha pasado todo y reflexionas, cuentas la historia entera y sacas una conclusión. Pero sí, por eso me gusta la novela negra, en el sentido ese, por novela social, novela donde se cuentan hechos, pero sí. De todas formas, cuando un periodista no puede publicar algo porque le falta, cambia de tema. Esto es un trabajo, o sea, no llega, bueno, pues ahí se queda, pero a lo mejor resulta que a los 15 días, al mes o tal, vuelve a resurgir con otro y ya lo tienes. Tú vas trabajándote los materiales, ¿no? Y hay historias para aburrir.
No, jo crec que el problema central és que les empreses tenien un negoci en marxa increïble, que era el negoci de la televisió privada, el multimèdia, i aquest negoci, diguem-ne, va fer que ells diguen, sí, tenim que controlar el que publiquem en la direcció que nosaltres volem. Que esto arribarà en un pacte? Pues no ho sé, no ho sé. Això és una interpretació. Però ells sempre arriben a pactes. O sigui, aquí la qüestió està que si tu ets un director que té ganes de lluitar i que creu en la informació, doncs tu funciona. Si el director és un mercachifle de l'empresa, doncs s'ha acabat. Però sí, als 90 el que passa que no era negoci ja, perquè es dona també en el moment de crisi del paper. Clar, és que jo he tingut la sort de treballar en aquesta professió en un moment en què el paper manava. El paper, la publicació en paper manava. Nosaltres érem una revista que competia en El País, que era diari, competia en informació. O sigui, estaven el País, que tenia més facilitat per a publicar ja, nosaltres en una diferència una setmana estàvem competint per la informació, això va acabar-se. Però sí, però el negoci. Segurament va passar això, però això no ho sabem. Jo crec que és més les empreses, perquè clar, el negoci de diners que era entrar a la televisió privada, això és brutal, 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 per a les empreses. O sigui, clar, entonces això va manar, va decidir tota l'evolució. Molt bé, doncs. Ja? Hi ha alguna darrera pregunta? Alguna qüestió més? Molt bé, doncs jo crec que podem deixar així la xerrada. Mariano, moltíssimes gràcies per aquesta il·lustrativa. No cantaré. Bueno, moltes gràcies. Ha sigut un plaer i vull dir una cosa només. El futur és vostre, serà el que vosaltres feu. O sigui, no està escrit. O sigui, és una professió que ha canviat molt. Ja els mitjans, jo sempre estic col·laborant en el diari.es. Estic fent una columneta quinzenal. Per si voleu, mireu, d'opinió. Però no necessites una infraestructura. Pots fer periodisme independent i pots fer informació i sacar exclusives i fer de tot. Ja no està el control tan brutal, no? Això és un avantatge. També se guanya més diners, però també guanya més gent diners. No sé si m'expliques, se democratitza més, no? L'altre és un control fèrreo de... En fi, moltes gràcies.